Buenas, bienvenidos nuevamente al curso de Neurología para no neurólogos que organiza la Fundación Cerebro y Mente de Mendoza. En este módulo 2 lo vamos a dedicar a epilepsia y otros trastornos paroxísticos, es decir, a otros trastornos paroxísticos no epilépticos. Y también vamos a tratar de dar un pantallazo a los nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos en epilepsia. Como ya hemos mencionado, esto auspicia el laboratorio Richmond, al cual agradecemos mucho. Un poco a la agenda, vamos a hablar de generalidades, conocer criterios diagnósticos actuales, otros trastornos paroxísticos y los diagnósticos diferenciales, donde vamos a hacer hincapié, un manejo básico actual del paciente epiléptico y también algunos conceptos básicos sobre las epilepsias refractarias y las complicaciones como son el estatus epiléptico y el síndrome de muerte súbita inesperada en pacientes con epilepsia. Dentro de las generalidades, podemos decir que el 2 al 3% de la población tiene el riesgo de tener alguna convulsión en su vida. 0,5 a 1,5 puede padecer epilepsia, este es mayor en países subdesarrollados, que la incidencia es máxima en niños, adolescentes y ancianos. Hay dos picos, uno en esa época, después la adultez se más o menos se estabiliza y vuelve a haber otro pico cuando en los adultos mayores, ¿no? Y que es el trastorno neurológico más frecuente después del ACV y la demencia. Y por supuesto el gran estigma social que tienen los pacientes epilépticos con mayor mortalidad, accidentes, quemaduras, muerte prematura, suicidio y muerte súbita, como veníamos hablando, ¿no? Interesante, hoy tratamos de definir lo que es una crisis ictal o comicial y separarlo claramente de lo que es la epilepsia, ¿no? La crisis comicial habla de una aparición transitoria de signos o síntomas debido a una normal, excesiva, hipersincrónica y brusca actividad neuronal en el cerebro. Esta actividad provoca signos y síntomas que son muy variables y el concepto de epilepsia, que es mucho más importante, es decir, una crisis comicial no define epilepsia, como ya vamos a ver, sino que el mismo es un desorden cerebral caracterizado por predisposición persistente para generar crisis comiciales y por las consecuencias neurobiológicas, sociales, cognitivas y psicológicas que puede provocar. Como ven ustedes, esto es una entidad y la crisis es solamente un evento. Bueno, en cuanto a la definición operacional que se le da la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia en 2014 define la epilepsia como al menos dos crisis no provocadas o reflejas, separadas por al menos 24 horas. Pero también agrega la posibilidad que con una sola crisis uno pueda ya definir a un paciente como con epilepsia. Y esto se da cuando la probabilidad de la recurrencia de otra crisis similar es muy alta, al menos de un 60% con respecto a la población normal en los próximos 10 años. ¿Y esto cómo se define? Muy bien, esto se define cuando uno en el electroencefalograma encuentra una actividad típica de algún síndrome epiléptico o cuando hay alguna alteración en la resonancia o cuando el paciente es portador de un trastorno genético positivo, es decir, tiene antecedentes, por ejemplo, de una epilepsia en el padre, en el abuelo, del mismo tipo, por ejemplo, una epilepsia mioclónica juvenil. Uno encuentra un electroencefalograma típico. Ante la primera crisis uno ya puede definir que ese paciente tiene una epilepsia y comenzar el tratamiento. También si la resonancia muestra, por ejemplo, una esclerosis mesial, puede pensar que este paciente tiene una epilepsia del lóbulo temporal mesial y uno comienza medicación ante el alto riesgo que tiene este paciente de volver a presentar una crisis. Y por supuesto, cuando uno hace el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Si yo tengo una primera crisis típica, por ejemplo, un paciente que tiene una crisis, un chico joven que tiene mioclonías en la mañana al despertar varias veces y después de varias semanas dispara una primera convulsión tónico-clónica generalizada y uno le hace el electroencefalograma y tiene el típico patrón de polipuntas generalizada. Esto permite decir, bueno, este paciente tiene una epilepsia mioclónica juvenil y hace el diagnóstico y el tratamiento con una sola crisis, no necesita dos.
Bien, lo importante de esto es que no todo evento paroxístico es una crisis comicial. Esto es muy importante definirlo, que el primer paso es tratar de dar un diagnóstico certero de que el evento es producido por una crisis comicial y no un evento paroxístico no epiléptico. Esto parece fácil de decir, pero en realidad es una de las fases más difíciles del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el evento generalmente ocurre, la causa que lo provoca también aparece, pero el evento desaparece y la causa también. Entonces después a veces es difícil volver a encontrar en los estudios que hacemos cuál ha sido el motivo de la crisis. Y como dijimos, no toda crisis, aunque sea una crisis comicial típica, termina siendo una epilepsia. Como decíamos, veníamos hablando que existen lo que se denominan de distintas formas, pero una de las mejores formas de denominarlo es eventos paroxísticos no epilépticos. Son un grupo de entidades que pueden producir una alteración paroxística y provocar signos y síntomas generales neurológicos, por ejemplo, síncope, las crisis llamadas psicógenas, una hipoglucemia, las parasomnias, como ya habíamos visto anteriormente, algunos eventos vasculares como el accidente isquémico transitorio, algunos trastornos del movimiento y también la migraña acompañada con aura o complicada. Todo esto son eventos paroxísticos no epilépticos que, como ustedes pueden observar aquí, son 10 veces más frecuentes que los eventos comiciales o la presencia de una epilepsia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, ya que si uno tiene el error diagnóstico, generalmente va a generar un error terapéutico y generalmente puede también generar una falta de respuesta, porque lo que estamos tratando no es en realidad una epilepsia, sino es otro evento paroxístico. Bien, aquí son, como ustedes pueden ver, la tabla, la clasificación de los trastornos paroxísticos no epilépticos es bastante extensa. Fíjense que tienen el síncope extracardíaco, vasovagal, ortostático, el valsalva, los cardíacos por las arritmias, la miocardiopatía, el mixoma auricular, la cardiomiopatías, la amnesia global transitoria, la isquemia transitoria cerebral, el espasmo del sollozo. Fíjense, son todos secundarios a anoxia e hipoxia. También están los secundarios tipo psicógenas, están las pseudocrisis o crisis simuladas, las rabietas, el ataque de pánico, la crisis de angustia, las crisis de hiperventilación psicógena, los trastornos paroxísticos del sueño, en los cuales no me voy a detener, pero muchos los mencionamos, los terrores nocturnos, las pesadillas, los trastornos del sueño REM, la cataplejía, trastornos motores paroxísticos, como pueden ser distonías, disquinesias, que a veces son, o las hiperclexias, que son trastornos o tortícolis, que son trastornos del movimiento que pueden ser confundidas con un evento paroxístico de tipo comicial. La migraña, como ya dijimos, que a veces puede dar con signos neurológicos focales y también algunas enfermedades metabólicas. Como vemos, el listado es muy largo, hay que tenerlo en cuenta. Generalmente esto va a depender mucho de la edad del paciente y también de la tipificación que uno haga principalmente con el interrogatorio del examen físico. Una de las principales causas de eventos paroxísticos no epilépticos es el síncope. En este caso tenemos generalmente un gatillo que puede cambiar si es vasovagal o es por otro tipo de mecanismo sincopal. Generalmente se acompaña de síntomas prodrómicos, generalmente son autonómicos, como puede ser sudoración, puede ser también que el paciente tenga algún trastorno de tipo visual, como que la luz se apaga. Luego hay una caída, que puede ser flácida o tónica, y de ahí muchas veces el síncope puede tener movimientos tónicos clónicos, los cuales son arrítmicos y breves. Y luego del despertar, si bien en general es rápido, a veces puede haber un pequeño periodo de confusión que es muy breve y esto muchas veces lo distingue de las convulsiones, especialmente cuando son convulsiones parciales de tipo temporales, ausencia. Y bueno, aquí tienen las causas de síncope, vasovagal o reflejo, hiperventilación, asistólico, neurológico, ortostático y el QT prolongado, ¿no? Bien.
Las crisis psicógenas o pseudocrisis tienen un desencadenante psicogénico, es decir, se dan en el contexto de algún estrés o alguna rabieta, algo que dispara la crisis, simula crisis focales o generalizadas y siempre el electroencefalograma es normal. Los movimientos son más proximales, los cefálicos horizontales, tiene un creciente y decreciente, son arrítmicos y generalmente existe lo que se llama un cierre ocular forzado, que uno se trata de vencerlo, generalmente encuentra una resistencia. La recuperación generalmente es rápida, no hay generalmente, no se presentan traumatismos con la misma, si bien puede haber caídas, generalmente es muy raro que generen golpes o fracturas o golpes muy importantes. Generalmente las caídas son en lugares que generalmente no provocan estas alteraciones y generalmente no se acompaña ni de mordedura de lengua ni de incontinencia urinaria. Muchas veces esto nos permite hacer el diagnóstico entre una crisis psicógena y una pseudocrisis, pero vamos a ver que muchas veces se da en los mismos pacientes epilépticos. Muchos pacientes tienen crisis genuinas y pseudocrisis y muchas veces es muy difícil distinguirle. Para eso vamos a tener que hacer un estudio que es una videoelectroencefalografía para poder estar seguro de en qué estamos ante la presencia de qué tipo de crisis estamos. Como decíamos, no toda crisis es epilepsia, ya que siempre hay que descartar que sea metabólica, especialmente una hipoglucemia, que sea tóxica a la ingesta de algún fármaco o a la ingesta de alguna droga, estructural, que sea una infección o que haya inflamación, ¿no? Todas estas cosas cuando aparecen, por ejemplo, en la inflamación después de un traumatismo y las crisis son en el mismo día, se las llama crisis sintomáticas agudas. Son eventos epilépticos en estrecha relación temporal con una afectación del sistema nervioso central y no terminan produciendo una epilepsia duradera. Es decir, son crisis que aparecen y desaparecen si lo estructural desaparece o rápidamente, en el caso, por ejemplo, de un traumatismo de cráneo, y pueden volver a repetirse. Por ejemplo, la hipoglucemia se pueden repetir en varias ocasiones y que siempre hay que tener en cuenta. Ante la presencia de un evento paroxística o una crisis sintomática, siempre hay que tener en cuenta la analítica, la glucemia, el ionograma, también la determinación de calcio, fósforo, magnesio, una gasometría y también estudios dirigidos, entre los cuales pueden haber cultivos, una punción lumbar si sospecha algún tipo de hemorragia o una infección, el electrocardiograma, el Holter, muy importante, principalmente en los adultos mayores, y por ahí un Holter prolongado de 48 horas o algún estudio de tipo electrofisiológico, el TIL-TEST, que a veces siempre debe ser precedido por una toma de la presión en posición acostado y parado, a veces controlando al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos y ver si aparece la signo-sintomatología, eventualmente también una evaluación psicológica y neuropsicológica. Y siempre tener en cuenta la posibilidad de completar con algún estudio de neuroimagen, tanto una tomografía o una resonancia, que muchas veces nos puede llevar hacia una organicidad que pueda justificar el cuadro que estamos teniendo. El paciente el cual sospechamos que ha tenido una crisis convulsiva siempre debe ser estudiado con electroencefalograma, ya vamos a ver, una neuroimagen que preferiblemente debe ser una resonancia, por lo menos una vez debe hacerse una buena resonancia y en algunos casos, no en todos, se puede llegar a necesitar la posibilidad de hacer una videoelectroencefalografía, que ya vamos a hablar un poquito más. El electroencefalograma es un registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral, se usan múltiples electrodos de superficie y puede predecir en un primer evento la recurrencia. Por ejemplo, un electroencefalograma anormal con una crisis, si es típicamente anormal, con un patrón bien de una crisis comicial, un patrón ya determinado, puede terminar constituyendo, como dijimos, una epilepsia sin que aparezca otra crisis. También es importante para ver si existe un foco epileptógeno, si es una crisis generalizada o es una crisis focal, para también nos ayuda a elegir la medicación.
y también para detectar los candidatos después de un cierto tiempo a abandonar la medicación. Cuando yo decido suspender la medicación, hago electroencefalogramas seriados porque si el paciente tiene un electro normal, tiene mucho menos riesgo de recidivar esa crisis una vez que yo haya suspendido la medicación. El electro siempre debe ser con activación compleja, cierre y apertura ocular, hiperventilación y fotoestimulación. Si el electro con activación compleja es normal o no es definitorio, existe la posibilidad de activarlo, por ejemplo, deprivando al paciente de sueño durante toda la noche y después repitiendo el electro. Esto aumenta la posibilidad de encontrar alteraciones intercríticas o haciéndolo prolongado, por ejemplo, 45 minutos, 90 minutos o repetidos electros. Esto aumenta la posibilidad de encontrar las anormalidades, porque muchas veces tenemos el fenómeno de que el paciente hizo una crisis convulsiva y tiene una epilepsia y resulta que uno hace un primer electro y es normal, y eso no significa que el paciente no pueda haber tenido una alteración eléctrica que no fue demostrado por un registro de 20-25 minutos porque por azar no pudimos detectarlo. Como dijimos, este es un electroencefalograma y es elemental. Este es ven acá el registro de distintos electrodos que están ubicados en distintas partes de la corteza. Y bueno, aquí ven una típica descarga de punta onda que es generalizada, y acá se observan también polipunta, que son típicas de una crisis comicial. Lo importante de todo esto es que muchas veces este es un estudio que nosotros llamamos operador dependiente. Es decir, es muy importante que se haga con una técnica muy minuciosa y tratar de diferenciar aquellos eventos que son artefactos o que son variantes normales antes de ser catalogados como de actividad comicial, que pueden llevar a un diagnóstico erróneo de epilepsia. Por ejemplo, acá ven alteraciones por sudor, por parpadeo, por una fuente externa, una intromisión del pulso arterial que se intromete en el registro, movimiento del electrodo, esto es muy frecuente, está descolgado y esto puede ser catalogado como una punta o como una espiga, movimientos oculares, movimientos corporales oculares y también musculares, como cuando el paciente está muy contracturado a nivel, puede contraer la musculatura facial y generar artefactos. Entonces es muy importante entonces que, tanto la confección del electro como su lectura sea realizada por personal capacitado y con experiencia. Como les decía, existe la posibilidad de realizar un estudio que se llama videoelectroencefalografía, donde el paciente se lo interna durante 24 o 48 horas, se lo conecta para realizar un electro prolongado y se lo filma a la vez, y después se puede correlacionar los eventos en tiempo real, es decir, en el mismo momento que sucede, por ejemplo, esta descarga de puntas, ver qué es lo que le está pasando al paciente para correlacionar la clínica con el evento electroencefalográfico. De esa forma se puede determinar dónde está el foco epileptógeno en caso de que se vaya a hacer una cirugía, y también diferenciar si es un evento paroxístico no epiléptico. Muchas veces el 25% en algunas series se muestra que los pacientes han sido mal clasificados como epilépticos cuando en realidad no lo tienen. Y por supuesto siempre es obligatorio, mandatorio en una etapa de estudio prequirúrgico cuando se piensa realizar alguna operación, como ya vamos a ver, cuando la epilepsia es refractaria. Siempre es importante que en todo paciente que haya tenido o a cual diagnosticamos una epilepsia tenga una resonancia, ¿no? Es el estudio de elección, debe ser una resonancia de alto campo, con un protocolo de epilepsia, y esto también nos puede ubicar la zona epileptógena y muchas veces también nos puede determinar, o como decíamos, o planificar el tratamiento. Si yo tengo una primera crisis y el paciente ya tiene una lesión, como puede ser una malformación arteriovenosa, o tiene un cavernoma, o tiene una heterotopía en la migración cortical, ya nos va a decir que ese paciente tiene alto chance de volver a repetir otra convulsión y vamos a hacer un tratamiento con una sola crisis.
Y a su vez, si ese paciente no responde al tratamiento, va a ser un candidato a cirugía. Acá una imagen de inversión-recuperación, donde se observa claramente, se dibuja muy bien toda la estructura del cerebro. Aquí generalmente se observan claramente si hay trastornos en la migración, heterotopía, generalmente que pueda quedar un acúmulo de neuronas que no deberían estar en ese lugar, y eso puede generar el foco epileptógeno. Aquí pueden observar, tanto en T2 como en FLAIR, esta zona que es una esclerosis de mesial en la zona del mesial temporal, ¿no? En la zona claramente se observa ahí la hiperdensidad, la hiperintensidad de esa zona en la zona mesial, típica de la epilepsia del lóbulo temporal. Los métodos complementarios también permiten ubicar otras lesiones, como por ejemplo aquí observan la encefalitis viral, que puede debutar con crisis comiciales y que en el caso de que sea una herpética, una encefalitis herpética, rápidamente uno debe tratar para evitar secuelas, una malformación arteriovenosa, que la ven ahí, o aquí obsérvese bien cómo está esquematizado, un corte coronal, se puede observar esta imagen que es típica de un cavernoma. Y esta es la imagen en T2 de un cavernoma típico con una hiperintensidad y una hipointensidad que lo rodea. Bueno, como habíamos dicho, ante un evento paroxístico siempre debe priorizarse la posibilidad de un diagnóstico diferencial. Puede ser que sea un evento paroxístico no epiléptico, en este caso puede ser, ya vimos que la lista es muy larga, pero para resumir, una pseudocrisis, un síncope, un accidente isquémico transitorio, un ataque de pánico, una hipoglucemia, todo lo que habíamos definido previamente, ¿no? Si vemos que esto se descarta, puede ser una crisis ictal, o sea, una crisis comicial. Y ahí tenemos que determinar si hay alguna causa que la puede justificar. Si justificamos que hay una causa aguda en el sistema nervioso central, determinada por, ya vamos a ver qué, podemos decir que puede ser una crisis sintomática aguda. Por ejemplo, hiperglucemia, hipernatremia, hipercalemia, uremias, drogas, medicamentos, un traumatismo del cráneo, todo eso va a definir crisis sintomática aguda. Uno hace el tratamiento y sabe que no estamos en presencia de una epilepsia y vamos a tratar de controlar todo esto para que no se vuelva a repetir. Si no está la causa, esta causa sintomática, podemos tener crisis única, o si ya el paciente ya viene con el antecedente de 2 o más crisis, ya configura un cuadro de epilepsia. Si es la crisis única, como decíamos, si tiene alteraciones típicas en el electroencefalograma o una resonancia con una imagen típica de alteraciones que pueden provocar crisis comiciales, ya también constituye una epilepsia y lo puedo llegar a tratar. En cuanto al tratamiento, podemos definir que cuando uno ha hecho el diagnóstico de un paciente que tiene una epilepsia, hoy en día tenemos un arsenal con múltiples drogas, ¿no? Drogas con variedades de perfil en cuanto a su eficacia, en cuanto a sus efectos secundarios y también a la tolerancia. Si bien cada droga tiene un efecto secundario y tolerancia definida, cada paciente tendrá también una respuesta individual que ya viene determinada genéticamente, tanto en cuanto a cómo va a tolerar la medicación, cuáles son los efectos secundarios y cómo va a responder en cuanto a eficacia. Hemos visto que los fármacos viejos mantienen una misma eficacia que los fármacos nuevos, sin embargo lo que ha cambiado un poco es la tolerancia y los efectos secundarios. Entonces uno elige el fármaco adecuado de acuerdo al paciente, al tipo de crisis que tiene el paciente, a las características del fármaco y a sus efectos secundarios, y también a la posibilidad de acceso que tiene ese paciente para ese fármaco. Hoy eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces los nuevos fármacos tienen un alto costo y hace que uno deba elegir otro fármaco que vaya a permitir al paciente adherirse al tratamiento. De nada vale que el paciente tenga para comprar una medicación de alto costo que sea muy efectiva si la puede tomar nada más que 30 días.
Entonces, el primer paso a tener en cuenta es que asegurarnos de que estamos en presencia de un paciente con epilepsia y que no es otro fenómeno paroxístico no epiléptico, sino estamos condenados a fracasar con el tratamiento. Definir el tipo de crisis y si es posible de qué síndrome se trata. Ya vamos a ver que cada síndrome tiene una respuesta especial a un determinado fármaco antiepiléptico. También evaluar las características del paciente, si es un paciente del sexo femenino, masculino, si es joven, si planificación familiar, si quiere quedar embarazada, etc. Si tiene comórbidas. Aquí en este esquema ustedes ven las distintas drogas antiepilépticas según el mecanismo de acción. Bloqueadores de canales de sodio, calcio, la GABA, el potasio, el AMPA y de amplio espectro. Acá cada una de estas siglas significa uno de los fármacos antiepilépticos. Lo importante de esto es que muchas veces cuando uno elige asociar antiepilépticos debe tratar de asociar antiepilépticos que tengan distintos mecanismos de acción para no superponer. De los nuevos acá ven el levetiracetam y su variante el virapiracetam. Vemos también, por ejemplo, los viejos como la fenitoína, la carbamazepina, la oxcarba, que eran de sodio, la gabapentina, la pregabalina, que son de calcio, los gabaérgicos, que son la benzodiazepina, el vigabatrin, los barbitúricos, etc. Y en esto es muy importante que no toda epilepsia, cuando hablamos de epilepsia no estamos hablando de una sola enfermedad, sino de un espectro de síndromes que va a tener un diagnóstico, una manifestación específica, o sea, clínicamente cómo se manifiestan, un electroencefalograma específico, una neuroimagen específica y después también la posibilidad de un tratamiento específico. Fíjense que no todos son la misma tonalidad. Entonces tenemos crisis generalizadas, crisis focales, un síndrome, podemos distinguir por síndrome, epilepsia mioclónica juvenil, las ausencias, el síndrome de West. Aquí faltarían, por ejemplo, la epilepsia benigna de la infancia, la EBI rolándica y la EBI occipital. Cada una de estas tiene un tratamiento de mayor efectividad a menor efectividad. Por ejemplo, si yo tengo una crisis generalizada, puedo optar por ácido valproico, lamotrigina, levetiracetam, fenitoína. Si son crisis focales, utilizo carbamazepina, oxcarbazepina, levetiracetam, ácido valproico. La mioclónica juvenil, ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina. La ausencia es típica, ácido valproico, aunque la etosuximida es la de primera línea, la lamotrigina. Síndrome de West, ACTH, vigabatrina, sonizamida. Y así sucesivamente con los distintos síndromes. Por eso la importancia de diagnosticar el síndrome o el tipo de crisis para utilizar el mejor fármaco o el fármaco con mayor eficacia para ese tipo de crisis. Bien, en este esquema volvemos a ver, acá tenemos los distintos tipos de crisis, parciales simples, complejos, generalizadas, tónico-clónicas, las ausencias típicas, las mioclónicas y las atónicas. Y vemos más o menos aquí en esta primera línea los que actúan sobre casi todas las crisis, como el valproato, la lamotrigina, topiramato, sobre todo el levetiracetam, la sonizamida, el felmomato que ya se ha dejado de usar por sus efectos secundarios, la benzodiazepina. Y acá sobre las crisis focales o parciales, no sobre las ausencias ni las mioclónicas, está la OX, carbamazepina, la fenitoína, la gabapentina, la pregabalina, y sobre las ausencias típicas, la etosuximida. Ustedes observan que la elección del fármaco no es al azar, o sea, es muy importante el tipo de crisis o el síndrome que el paciente tiene. Y también las características del mismo paciente. Por ejemplo, si la paciente es una mujer, yo nunca elegiría un valproato de primera línea. Una mujer joven, en etapa de vida fértil, el uso de valproato tiene bastantes contraindicaciones, como vamos a ver en efectos secundarios. ¿Ah? Es un ejemplo, entonces, uno ve el tipo de crisis y el tipo de paciente, ¿no?
Generalmente la monoterapia siempre es de elección. Acá vemos un estudio bastante emblemático que muestra que después de utilizar un primer fármaco antiepiléptico, más o menos el 50% responde a ese primer fármaco si es bien elegido. Si uno agrega un segundo fármaco, aumenta un 13%, o sea, si uno sigue utilizando un solo fármaco, cambia el primero por el segundo, hace un switch, que siempre se hace lentamente, hay un 13% de pacientes extras que responden. Y si agrega un tercer fármaco, o sea, si saca el segundo y pone un tercero, un 1%. Y después está la politerapia, donde generalmente la asociación de fármacos es bastante frustrante, solamente un 3 o un 4%, y siempre queda un 36% que puede ser refractario. Bueno, en el caso de que nos encontremos con esta situación, donde uno utiliza un primer fármaco bien elegido, en dosis adecuada, con el tiempo adecuado de indicación y no hay control de crisis, o sea, hay una falla, y agregamos un segundo fármaco o rotamos a un segundo fármaco y también no tenemos un control de crisis y existen crisis sostenidas, ahí aparece el fenómeno llamado epilepsia refractaria o de difícil control farmacológico. En este esquema vemos, o en este slide vemos la epidemiología de la epilepsia a nivel mundial. Obsérvese que más o menos esta varía entre 16 a 51 casos cada 100.000 habitantes. Se cree que la población más o menos de epilépticos a nivel mundial es de 50 millones y habrán 12,5 millones de pacientes con epilepsia farmacoresistente. La situación en la Argentina, 4 a 10 cada 1.000 habitantes, pacientes con epilepsia, lo cual más o menos da un conteo de 450.000 pacientes, de los cuales 112.000 tendrán lo que denominamos epilepsia farmacoresistente o de difícil control farmacológico. Bueno, aquí observamos lo que denominamos pseudoresistencia. No todos los pacientes con epilepsia refractaria tienen este cuadro. A veces pueden tener un paciente donde pensamos que ha fracasado la terapia y resulta que se trata de un caso de pseudoresistencia. ¿Esto cuándo se da? Por ejemplo, cuando hemos equivocado el diagnóstico. No estamos en presencia de una epilepsia, sino que son pseudocrisis, por ejemplo. O que no se ha elegido bien la droga, hemos elegido mal la droga, o no la hemos utilizado a la dosis que corresponde y el tiempo que corresponde. Todo esto puede generar un cuadro de pseudoresistencia y el paciente no anda bien por estos motivos. También incide el estilo de vida. Un paciente con epilepsia, generalmente le recomendamos que haga un estilo de vida tranquilo, que duerma las horas suficientes, que se adhiera a la medicación, y esto puede condicionar muchas veces, si no se cumple, una pseudoresistencia. Esto se da principalmente en pacientes jóvenes, a los cuales le pedimos que duerman las horas suficientes, que tomen la medicación, y esto no sucede y siguen teniendo crisis. Entonces no podemos hablar ahí de farmacoresistencia, sino de pseudoresistencia. Bueno, aquí tenemos el tratamiento que puede tener la epilepsia refractaria luego de haber ensayado los fármacos, y si no tenemos control, por ejemplo, 2 fármacos antiepilépticos, 2 o más, con mala calidad de vida o crisis de origen focal, tenemos la posibilidad de hacer una cirugía, por ejemplo, sacar la lesión o hacer algunas cirugías paliativas como son la hemisferectomía funcional, la callosotomía o una transección subpiales múltiples cuando hay alteraciones corticales de migración. También está la posibilidad de una estimulación vagal o una dieta cetogénica que se realiza en casos de estas epilepsias refractarias. Siempre esto queda en manos de un equipo interdisciplinario que deben realizar una adecuada elección del paciente para ver si es candidato a ser quirúrgico o no, cuál es el tipo de procedimiento y si tiene criterios de exclusión, como puede ser, por ejemplo, una demencia o la ubicación de la lesión que produce la epilepsia en un sitio clave, como puede ser la zona del lenguaje, lo cual podría acarrear el riesgo de que si uno realiza una cirugía lo produzca una lesión más importante y lo deje al paciente con una discapacidad. Vamos avanzando. Muy bien, acá tenemos un listado de algunas de las patologías que son
quirúrgicamente abordables, como es la esclerosis mesial temporal, que es una de las lesiones más importantes o que aparece con mayor frecuencia, algunos tumores corticales de baja malignidad, los quistes poroencefálicos, las displasias corticales focales, los cavernomas, la hemigalencefalia. Están dos síndromes que se llaman de Rasmussen y el Sturger-Weber. El Sturger-Weber, ustedes conocen que es juntamente con la esclerosis cutánea, con la esclerosis tuberosa, es un síndrome neurocutáneo que cursa con epilepsia y que muchas veces da epilepsia refractaria. Aquí les mostramos un poquito el update de los antiepilépticos del año pasado, también de una revista americana del Continuum 2019. Bueno, esto es interesante porque tiene mucha información. Acá en la primera columna van a ver todas las drogas, van a ver qué tipo de estudios avalan la indicación de esa droga y para los distintos tipos de epilepsia, como decíamos, epilepsias focales, generalizadas, las ausencias generalizadas, fíjense en los síndromes mioclónicos y algunos síndromes especiales, ¿no? Entonces va mostrando cada una de las drogas y cuáles son la evidencia que sostienen su uso. Y fíjense que el valproato es uno de los que tiene mayores evidencias en todos los tipos de epilepsia, por eso lo convierte en un fármaco de amplio espectro. Sin embargo, uno debe aclarar que el valproato también es una de las drogas que tiene mayores efectos secundarios, principalmente en las mujeres, pero también en los hombres, lo cual también uno debe evaluar y poner en la balanza a la hora de elegir una medicación. Por ejemplo, la etosuximida tiene claros beneficios en las ausencias primarias y es la indicación basal, la carbamazepina y la ocarbamazepina en las epilepsias focales. Bueno, obsérvese acá también una droga muy interesante que es la lamotrigina, que también tiene evidencias tipo 1 en casi todos los tipos de epilepsia, ¿no? Excepto en las ausencias primarias, pero también se ha demostrado que que se puede usar. El levetiracetam, que es una de las drogas nuevas más usadas, porque también tiene evidencia de clase 1 en todos los tipos de epilepsia, menos en el síndrome de Lennox-Gastaut y en algunos síndromes como el síndrome de Dravet y en los espasmos infantiles. Entonces, fíjense ustedes cómo el levetiracetam se ha convertido en una de las drogas más usadas en el mundo, por su amplio espectro también y también por la ausencia de interacciones farmacológicas y también por un perfil de efectos secundarios bastante tranquilo, excepto por algunos trastornos en la conducta que a veces aparecen. Y les quería mostrar también que en el 2019, ya hace varios años que se viene hablando, pero el cannabis empieza a aparecer, los derivados del cannabis, en este caso el cannabidiol, empiezan a aparecer ya evidencias, por ejemplo acá en las epilepsias focales y principalmente para este tipo de epilepsias refractarias, como son el Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, y son patologías donde más se está usando el cannabidiol y está demostrando su eficacia. Aquí fíjense que para la demás todavía no hay evidencia tipo 1 porque no hay ensayos, pero se están realizando y muchas de estas epilepsias, si el paciente es candidato, son candidatos a este tipo de medicación. Pero siempre estamos hablando de este producto, el cual es un producto medicinal producido en forma farmacéutica, lo cual nos asegura una eficacia y una seguridad total. No estamos hablando de una producción no controlada de cannabis, ¿no? Bueno, observamos ahora un poquito, vamos a hablar de los fármacos antiepilépticos y sus eventos adversos. Los podemos agrupar, aunque cada uno tiene su perfil de seguridad, en agudos y crónicos. De forma aguda, hay siempre esperar uno de los efectos más frecuentes y más temibles que encontramos, son los efectos
en la parte dermatológica, las electrodermias, que pueden llegar a constituir lo que clásicamente conocemos como el síndrome de Stevens-Johnson, donde hay una dermatosis aguda o subaguda, ampollar, que puede llegar a una afectación sistémica muy importante, a la deshidratación y aún a complicaciones desde ahí mucho más intensas. Por ahí se constituye lo que se denomina actualmente el síndrome de eosinofilia y afectación sistémica dependiente de drogas, que no solamente se da con los antiepilépticos, pero son uno de los principales causantes, el RES, que es una reacción idiosincrática, es decir, depende solamente de la relación que el paciente tiene con la droga, o sea, ya viene incorporado en la genética del paciente, no es una cuestión de dosis, sino de contacto, y que se caracteriza por erupción cutánea, alteraciones hematológicas y muchas veces también afectación orgánica, hepática y renal. Entonces, el síndrome de Dress y el síndrome de Stevens-Johnson. Aquí tienen resumida más o menos todos los efectos secundarios, no los he agrupado por droga, sino más o menos en general. Cada droga por ahí tiene un perfil específico y también mucho depende, como decía, del paciente, ¿no? Aquí la tolerancia y la efectividad siempre está marcada por la condición de la respuesta del paciente, es individual y esperable de acuerdo ya a nuestro bagaje genético, ¿no? Entonces, dentro de las hematológicas tenemos todas las penias, las anemias, las trombocitopenias, la aplasia medular, la leucopenia, que siempre hay que tener en cuenta. En el sistema nervioso central, principalmente en las primeras etapas, si uno no utiliza un escalamiento de dosis, puede aparecer embotamiento, mareo, inestabilidad, ataxia. Puede dar trastornos cognitivos, especialmente el topiramato, trastornos de la conducta, especialmente el levetiracetam, puede dar temblor y parkinsonismo, especialmente el ácido valproico. Sistémicos y metabólicos, como ya dijimos, principalmente la carbamazepina y la OCARBA y la difenilamina pueden dar hiponatremia, compromiso hepático generalmente para todos, aumento del peso corporal para el ácido valproico y disminución del peso corporal para el topiramato, síndrome metabólico para el ácido valproico, osteopenia, como mencionamos, para el fenobarbital, interacciones medicamentosas para casi todos, excepto el levetiracetam. Como ya dijimos, los pros y los contras. Ácido valproico altamente efectivo, muchos efectos secundarios. Y vamos a hablar ahora, justamente hablando del ácido valproico, la presencia de ovarios poliquísticos en mujeres jóvenes, esto también es del ácido valproico. Malformaciones fetales, fíjense que el ácido valproico es una droga que su exposición puede dar malformaciones fetales importantes, por eso no se aconseja el uso durante el embarazo y mucho menos en mujeres de edad fértiles que van a quedar embarazadas, da abortos también. Y también se ha demostrado que aquellos embarazos de producto de mujeres que estaban recibiendo ácido valproico, sus hijos pueden tener trastornos en el aprendizaje en los primeros años de vida. Fíjense, como una droga de alta efectividad, hay siempre que tener mucho cuidado en su uso. Y hay una condición muy especial, es que toda mujer en edad fértil que está recibiendo algún fármaco en forma crónica de este tipo, especialmente si es ácido valproico, debe recibir en forma preventiva ácido fólico, por las dudas de que haya un embarazo no deseado o un embarazo que no se esperaba. Entonces la paciente debe estar recibiendo ácido fólico para tratar de minimizar el impacto de la droga y la aparición de efectos, malformaciones en el producto de ese embarazo. Dentro de las múltiples complicaciones que pueden tener los pacientes con epilepsia, si bien estas no tienen una alta frecuencia y se dan más en aquellas epilepsias de difícil control, están los traumatismos, los accidentes, que pueden aparecer también, por ejemplo, con el manejo, la broncoaspiración, el síndrome de muerte inesperada y el estatus epiléptico, que puede ser convulsivo o no convulsivo. Vamos a hablar un poquito, entonces vamos a hablar de las emergencias en epilepsia, que como les dije son el estatus convulsivo y el síndrome de muerte inesperada para el paciente con epilepsia. El estatus epiléptico es una emergencia neurológica con una mortalidad altísima, 1/3, y es una condición producida por la falla en los mecanismos encargados de finalizar una crisis o en los mecanismos que la inician y que llevan a una crisis anormalmente prolongada
más de 5 minutos, y esto se le llama tiempo 1. Esto es una de las cosas nuevas, ¿no? Y que hemos determinado ahora un tiempo mucho menor para ir considerando que el paciente está entrando en un estatus y ya la crisis dura más de 5 minutos, hay que actuar. Esta condición puede producir consecuencias a largo plazo, como puede ser muerte o daño neuronal y alteraciones en las redes neuronales, si se prolonga más de 30 minutos, que ese era el tiempo tradicional o tiempo 2. Antes consideramos que el estatus se definía después de los 30 minutos, pero hoy sabemos que, o se define que luego de los 5 minutos, operacionalmente uno ya debe comenzar a tratar a ese enfermo como si estuviera en un estatus. Esto puede ser, esto se debe a que si uno se demora, uno puede condicionar al enfermo a una secuela o a un daño tan importante como que lo puede llevar a la muerte, ¿no? También una crisis única prolongada o múltiples crisis sin recuperación entre cada crisis tienen la misma definición. O sea, si son más de 5 minutos o más de 30, el T1 y el T2 aplican para varias crisis que se van repitiendo y el paciente no se recupera. Entonces, en el T1, 5 minutos, debemos iniciar el tratamiento. En el T2 es cuando ya se define el estatus como un estatus epiléptico definido, y es el tiempo en el cual ya el paciente comienza a tener riesgo de tener lesión que lo puede llevar a quedar secuelado o aún la muerte. Entonces, aquí tienen el manejo de acuerdo al tiempo. Lo importante es que aquí se actúe rápidamente. La primera parte es la estabilización, se toma el tiempo, los signos vitales, el soporte vital, la analítica, la vía, todo el ABC. Luego se utiliza lorazepam o diazepam endovenoso o por vía rectal. Posteriormente, si no responde, el midazolam, y después del 10 al 30 aparece la carga con fenitoína, con ácido valproico, levetiracetam, y si más de 30 minutos ya se lleva a unidad de terapia intensiva y se utilizan fármacos de tipo anestésicos. Hay varios esquemas, hay varias publicaciones. Esta es una de las últimas, fíjense que está en minuto 0, que es lo que hablábamos. Aquí también se agrega la infusión de glucosa y de tiamina endovenosa, por las dudas estemos en presencia de otra alteración del estado de conciencia, como puede ser un Wernicke o una deficiencia, o sea, por deficiencia de vitamina B1, lorazepam, fenitoína, midazolam y fenobarbital. Son los pasos a seguir. Acá fíjense que hay una variante que uno puede saltarse, y del lorazepam pasar a ácido valproico, endovenoso, fenobarbital o levetiracetam. Todos con su ritmo de infusión, y siempre a partir ya del estado 2, después del lorazepam, si uno va a agregar otra droga, ya tiene que tener a disposición la posibilidad de una unidad de terapia intensiva y todo para acceso para intubar al paciente. Bueno, obsérvese acá lo que tenemos estado de mal epiléptico. Acuérdense que hay un estado mal epiléptico convulsivo y uno no convulsivo. El no convulsivo no tiene trastornos motores muy evidentes, tónico-clónico, y a veces es difícil de detectar. Y también tenemos la definición de refractario y superrefractario. Se denomina refractario como las crisis convulsivas que persiste a pesar del tratamiento adecuado con benzodiazepina y otras drogas anticonvulsivantes. Y el superrefractario, aquel que persiste luego del uso de los agentes anestésicos por más de 24 horas. Estas definiciones las van a empezar a escuchar hablar. Hoy se habla mucho en las unidades de terapia intensiva y de neurointensivismo de refractario y superrefractario. Vamos a tocar un minuto sobre el síndrome de muerte inesperada en el paciente epiléptico. El mecanismo se cree que es múltiples factores, como una disfunción cardíaca, respiratoria, una disregulación autonómica o del despertar, una canalopatía, los neurotransmisores, etc. Todos confluyen a que estos pacientes tengan el riesgo de presentar una muerte inesperada y aún en pacientes muy jóvenes, como ha ocurrido últimamente también con varios pacientes que nos hemos enterado, uno de ellos que trabajaba en el canal de Disney para los chicos. Fíjense que aquí en esta publicación en el Neurology muestra que la incidencia de este síndrome va aumentando de acuerdo a la edad,
cada 1000 pacientes con epilepsia tienen un riesgo más o menos 1, es de 1.11 en menores de 16 años, pero aumenta a 1.30 después de los 50 años. Y el principal factor que predispone a la aparición de la muerte súbita es la frecuencia de crisis, principalmente de las epilepsias generalizada tónico-clónico, por lo cual uno lo que tiene que tratar es que el paciente se adhiera al tratamiento y evitar las crisis, como para prevenir este síndrome de muerte súbita, aunque también existen algunos trabajos que hablan de algunos aparatos para detección de crisis, disparadores de crisis que pueden avisar y entonces uno puede intervenir ante la aparición de la muerte súbita y recuperar al paciente. Por lo tanto, lo más importante en el manejo de los pacientes y prevención de este síndrome tan importante que es de muerte súbita y tan impactante es el control de crisis, la adherencia terapéutica, la información de la familia, y ya les hablaba de los dispositivos. Este es del último también del Continuum, que muestra que principalmente la presencia de crisis generalizada y las crisis incontroladas son los que generalmente determinan la aparición de este síndrome, y es importante el soporte vital que uno le pueda dar a los pacientes, especialmente a aquellos con epilepsia refractaria. Fíjense que acá hay algunas estrategias que uno siempre tiene que darle a los pacientes cuando ya apenas se hace el diagnóstico, al paciente y a sus familiares. Evitar las situaciones de riesgo, el uso de casco cuando ande a caballo o en bicicleta, no nadar sin supervisión o en solitario, ducha en lugar de bañera por el riesgo de asfixia por inmersión, ajuste de la temperatura de todo lo que se utiliza, en vez de utilizar gas, tratar de utilizar, por ejemplo, calentadores de agua, como puede ser la pava eléctrica, el microondas, en vez de una estufa o cocina, que el paciente, si da una crisis, puede caer encima y quemarse. Nunca estar en un lugar cerrado con llave. Un colchón, cuando las crisis son muy frecuentes, se puede acondicionar los lugares donde el paciente está. Se puede utilizar una almohada de seguridad para epilepsia, que está diseñada especialmente para disminuir el riesgo si aparece una crisis boca abajo. Usar muebles blandos o acolchados o sin aristas, muy importante. Evitar las escaleras muy altas. Las normas de conducción, que ya vamos a ver que son muy problemáticas a veces cuando el paciente recién es diagnosticado o no tiene control de crisis. Y tomar los medicamentos según los prescriptos. Evitar siempre que sea posible lo que se llama deprivación de sueño. Para los pacientes jóvenes esto es difícil, pero a veces son los que condicionan las crisis. Como ya dijimos, muchas veces uno lo usa en el electroencefalograma para mostrar que el paciente tiene crisis, entonces esto es un factor muy importante y a veces difícil de lograr en pacientes jóvenes. Muchas veces uno puede pactar con el paciente que si va a salir, que duerma una siesta y que el otro día recupere las horas de sueño adecuadamente, o que no salga 2 noches seguidas. Todo eso puede condicionar un mejor control de crisis. Aquí vemos que hay consideraciones especiales. Hay poblaciones como es la epilepsia de mujer y la epilepsia de embarazo, que tienen una relación muy estrecha. Recién hablábamos en hay capítulos escritos de epilepsia y estas condiciones. Por ejemplo, la mujer siempre hay que considerar la posibilidad de que tenga complicaciones. Por ejemplo, el ácido valproico es una droga bastante complicada para utilizar en una mujer, principalmente en la mujer joven con posibilidades de embarazo, porque da obesidad, síndrome metabólico, ovario poliquístico, malformaciones fetales, entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Siempre tratar de elegir otra medicación. Epilepsia y manejo, todo un tema, la epilepsia y el trabajo, discapacidad, la discriminación, todo esto condiciona que sea una población muy vulnerable. La necesidad de utilizar una medicación durante gran parte de su vida o toda la vida, una o dos medicaciones, esto hace que también sean pacientes muy vulnerables y requieran por ahí medicaciones de alto costo. Entonces son poblaciones muy especiales a la cual uno tiene que utilizar todos los recursos que tenga a su alcance para que pueda acceder a la medicación.
Me detengo un poquito en epilepsia y manejo, si quieren después lo charlamos un poquito más. Esto varía de país en país, no solo, por ejemplo, de país en país, sino de estado en estado. Fíjense, acá hay algunos estados en Estados Unidos, algunos lugares donde en California, en Nevada, es obligación del médico que detecta un paciente con epilepsia que ellos denuncien que ese paciente tiene crisis a la dirección administrativa de manejo vehicular. En otros lugares esto no es necesario, en nuestro país tampoco, pero hay ciertas normas a las cuales debe adherirse. Generalmente, si bien no hay un consenso internacional definido, aquel paciente que tiene crisis, una crisis o una o dos crisis y empieza con la medicación, por lo menos tiene que estar entre 3 y 6 meses, nosotros preferimos 6 meses, sin crisis, libre de crisis, para poder volver a, si tiene un perfil de buena adherencia y todo, para volver a manejar. Pues ustedes pónganse en el lugar de un paciente que tiene una crisis pues, y va manejando, es riesgoso para él y para el entorno, ¿no? Para el resto de la sociedad. Entonces hay que ser bastante estricto en ese sentido, pero también hay que ser lo suficientemente laxo como para no privar a los pacientes de, muchos pacientes necesitan del manejo para vivir, por ejemplo. Y acá una epilepsia y encefalitis autoinmune que vamos a tocar lo vamos a tocar después en la reunión MIT. Esto se habla mucho de epilepsia refractaria y encefalitis autoinmune. Generalmente estos son debut de epilepsia o que debutan en forma con crisis subaguda o en forma aguda o subaguda y que no responden muy bien a la medicación y terminan siendo encefalitis autoinmunes que responden a tratamiento con inmunomoduladores o inmunoterapia. Conclusiones finales, vamos terminando. Es un trastorno muy frecuente. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, principalmente no solamente trastornos o eventos epilépticos no paroxísticos, sino también que las crisis sean genuinas, pero que sean agudas y sintomáticas, o sea, secundaria hipoglucemia, etc. Un diagnóstico hipercoz para iniciar tratamiento y prevenir complicaciones. Electro y resonancia deben tener todos los pacientes, individualizar claramente el tratamiento para cada paciente de acuerdo al perfil de seguridad, al diagnóstico, si se puede al síndrome, al perfil de seguridad del medicamento y a la accesibilidad. Y prevenir las complicaciones, que todo esto va a pasar principalmente por un correcto tratamiento en cuanto se refiere a la posibilidad de un estatus y